Hola, bienvenidos a el gran debate, Revit Archicad al Plan Ecosim, este nuevo evento de tech que hacemos desde BIM Freelance. Los patrocinadores de este evento son BIM Week y BIM Campus, como han sido en la serie de BIM One on One, que ha precedido a este evento. Tenemos con nosotros a los 4 expertos de los más importantes, al menos en habla hispana, probablemente no solo en habla hispana, de los entornos BIM en el mundo. David Valverde, que va a representar a la plataforma Revit, tiene una amplia experiencia, habréis visto en los BIM One on One anteriores que ha explicado perfectamente, técnicamente, cómo era el programa. David es doctor y además es un profesional de la arquitectura. David tiene una experiencia muy amplia, no solo en Revit, pero específicamente en Revit tiene una experiencia completa y aquí va a poder exponeros todos los aspectos del programa, como siempre, como lo ha hecho en los anteriores eventos. Hola David, bienvenido. Buenas, Gustavo, encantado. Diego Montejano, también un líder en la plataforma Archicad a nivel internacional. Diego además es un experto en sostenibilidad, es arquitecto, su gabinete está en Madrid, su actividad está centrada en el mercado español, pero también tiene un abarque a nivel internacional, ha participado desde hace mucho tiempo en nuestro máster y tiene un conocimiento y un feedback muy grande de Archicad y es también muy entusiasta, que es lo que a nosotros también nos interesa. Todos los que estáis aquí sois entusiastas. Hola Diego, bienvenido de nuevo. Gustavo, buenas tardes. Sergi Ferrater, un líder en Alplan, también ha estado en el universo Graphisoft, Archicad, y en este momento coquetea mucho con el entorno Open Buildings, así que una persona que tiene un conocimiento, tiene un nivel técnico extraordinario, ha estado en el top de soporte técnico y de todas las ayudas a grandes empresas, pequeñas, medianas, en MSCheck, arquitecto, también compañero arquitecto. Y bueno, ¿qué se puede decir de los que lo conocemos? Sabemos que está en uno de los tops y es un privilegio, como los demás, tenerlo aquí. Hola, Sergi. Gracias, Gustavo. Gracias. Y el último, pero no el menor, de todos ellos, yo los pongo a todos os admiro mucho, Pedro Martín, que es un referente muy conocido en el mercado español, en el mercado de habla hispana, pero en general también internacionalmente, también en inglés, porque él también está defendiendo el contenido a Ecosim, ahora Open Buildings. Es arquitecto, es un profesional consultor, eh, tiene un nivel muy reconocido desde hace muchos años y representa muy bien. Y además está involucrado en este momento, Pedro, me comentaste, con proyectos que realmente están en el core de la vanguardia, de lo que se está haciendo en Reino Unido, etcétera. Es muy interesante. Espero que esté yendo bien. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Gustavo. Pues nada, vamos a entrar ahora en el debate. Además, voy a haceros una pregunta antes de dejar de compartir la pantalla. Una pregunta que vamos a comenzar por David, Diego, Pedro, Sergi. Luego cambiaremos el orden para intercambiar. Y es una pregunta muy sencilla y estas preguntas no son nada técnicas, van a vuestro core, a lo que vosotros pensáis técnicamente, pero lo que vosotros pensáis internamente, y es qué más os gusta de vuestra plataforma y qué destacaríais más de esa plataforma. Y hacemos esta primera ronda. Para romper el hielo, yo creo que si algo destacaría de Revit, no es posiblemente que sea la mejor plataforma. Creo que hay cosas buenas en cada una de las plataformas. A mí lo que más me gusta es el sentido de comunidad, ¿no? El que cualquier duda hay alguien que ya lo ha pensado y que seguramente lo tiene resuelto en algún vídeo de YouTube, en algún foro, en alguna publicación. ¿Y qué destacarías más? O sea, ¿lo que te gusta más es la comunidad? Sí, seguramente. Sí, ¿y qué destacarías? Algo que te gusta especialmente de tu entorno. Del propio software, yo creo que el sentido constructivo con el que está creada la herramienta, ¿no? Simplemente cuando estás poniendo un muro te das cuenta de que eso lo ha pensado alguien que sabe cómo funcionan los muros, ¿no? Que se tienen que apoyar, que tienen que tener unas restricciones, ese tipo de cosas es lo que más me llamó la atención al principio y lo que me hizo enamorarme de ellas. Diego.
Hola. Bueno, os articuláis vosotros, yo, si Sí. os parece, pongo un orden, pero bueno, estamos entre amigos, aunque seamos diferentes, seamos competidores todos, pero ahí está el fair play, ¿no? Adelante, Diego. A ver, de Archicad me costaría decir una cosa positiva, no porque no tenga, sino porque tiene muchas, ¿no? Y aparte, bueno, también yo es que soy un enamorado de la herramienta, entonces, bueno, pues es difícil, ¿no? Cuando algo te gusta tanto, ¿no? Y lo has trabajado tanto. Pero bueno, por decir una, desde luego la que quizá para mí, en mi día a día, ya hablo desde el punto absolutamente de vista personal, es la capacidad que tiene Archicad para adaptarse a cualquier momento del proyecto. Es decir, la capacidad de darte apoyo desde el comienzo, en los primeros croquis, hasta la finalización del proyecto de ejecución, ¿no? Entonces, bueno, pues esa versatilidad, esa agilidad, esa capacidad de hacer un proyecto con una simple instalación sin necesidad de nada más, pues es quizá una de las cosas que más me gusta de Archicad. ¿Y qué destacarías? Eso es lo que te gusta, pero ¿qué destacarías? ¿Qué destacaría? Pues no es fácil la pregunta, ¿eh? Yo sé que no es nada fácil para alguien que tiene mucha experiencia, pero tenéis que hacer un esfuerzo, lo siento. Ya, ¿qué destacaría? Bueno, pues destacaría su capacidad paramétrica de todas las herramientas, ¿no? La capacidad paramétrica de todas las herramientas que realmente cuando la gente viene de otros mundos a veces es difícil que lleguen a entenderla y es una de las cosas que hay que hacer entender, ¿no? La capacidad paramétrica que tienen las herramientas de Archicad, ¿no? Pedro, adelante. Ya nos vamos organizando, ¿eh? Sí, yo creo que también, Gustavo, están muy bien elegidas, yo creo, las plataformas, porque cada una tiene su cosa distinta y su mercado distinto. Digamos que no son, no son incompatibles. Esa es una de las ventajas, yo creo, que tienen. Entonces, la Ecosim, yo diría que su ventaja es que por un sistema que tiene de estructuración de ficheros, permite desde el principio acceder a proyectos muy grandes y empresas muy grandes en las cuales están definidos los roles de un modo estricto y de un modo muy ágil. Precisamente esta mañana hemos estado abriendo un fichero muy complejo, pues logra coordinar muchas disciplinas y lo dicho, muchos roles. Y puede funcionar en obras en las cuales es compatible con Revit o con Archicad, como lo son también Archicad y Revit. Esa es la esencia del BIM, el hecho de que puedan ser compatibles. Destacar, ¿qué destacaría? El hecho de que también es compatible como debe ser con las propias herramientas de Bentley en base a un CAD que le da mucha flexibilidad a la hora de hacer el modelado. Frente a lo que ha comentado David de Revit, no entiende muy bien lo que es un muro y sin embargo entiende digamos, un sistema que es compatible con plantas industriales, con depósitos, escaneos con un dron o una serie de aplicaciones muy complejas. Es, en el fondo, la compatibilidad con muchas disciplinas en empresas muy grandes. Adelante, Seth. Bueno, pues yo en el plan, a mí me gusta mucho, bueno, cómo ha plantado siempre la estructura del proyecto, porque te permite organizar muy fácilmente el proyecto en trocitos de proyecto, en disciplinas, en fases, porque ya la propia estructura del proyecto pues ya me permite trabajar en varios archivos. Y sobre todo también la buena capacidad, sobre todo últimamente, han hecho un paso de gigante en todo lo que es respecto al modelado. Es decir, tiene herramientas paramétricas, como comentaba Diego, en Archicad, pues al plan, supongo que porque ha heredado también el sistema paramétrico de Archicad, el crear herramientas de diseño complejo, vamos, se puede hacer cualquier forma de realmente muy fácilmente, ¿no? Y si tuviera que destacar algo así que me sorprende, que me ha sorprendido siempre, y yo que conozco algunas otras plataformas de diseño, es en equipos realmente modernos, y yo diría, para mí un equipo moderno es un equipo de menos de 5 años que tienen tarjetas gráficas ya muy buenas, es el rendimiento que da y la calidad de imagen que da. Es decir, desde las primeras fases del diseño
el cliente está súper satisfecho porque ve realmente materiales, colores, ve unos gráficos muy buenos y tiene un aspecto gráfico realmente muy interesante, muy atractivo para el usuario final. Muy bien. Seguimos con el mismo orden en este bloque que hablábamos de vuestro sistema. Y la siguiente pregunta es, esto era el vaso medio lleno, y ahora vamos a verlo un poquito menos lleno, no vacío. ¿Qué opináis que es lo más mejorable? De vuestra opinión, todos los que nos están viendo quieren saber de vosotros, que tenéis una amplia experiencia, ¿dónde está el quid de la cuestión? También lo quieren escuchar las empresas de software. Creedme que este mundo del software no se sabe tanto. Los fabricantes de software en realidad no saben cómo se maneja sus programas en detalle. Sois vosotros los que probablemente, los expertos que manejáis la herramienta, tenéis más experiencia. Entonces, ¿qué es lo más mejorable? Y seguimos ahora, por el momento, con David, con Diego, con Pedro y con Sergi, y cambiamos para el siguiente bloque. Yo creo que todas las herramientas tienen cosas, tienen margen de mejora, ¿no? A mí me da mucha envidia, ¿no? Lo bien presentado que está, por ejemplo, gráficamente Archicad, ¿no? Que es un programa que se nota que cuida ese tipo de cosas. Revit es un poco más, digamos, más abrumador, ¿no? Porque la cantidad de botones es un poco duro, un poco arduo de entrar, ¿no? Pero yo creo que mejoraría eso un poco. El rendimiento también es un cañón de batalla, un campo de batalla que tiene todavía por explotar. Cómo gestiona los recursos de... Voy a dar una oportunidad a vuestras herramientas de no poner el vaso completamente vacío porque todo es muy mejorable. Entonces damos la sensación a veces de que entonces os voy a dar un chance, os voy a lanzar un guante para que no tengáis que decirlo. Con una nos va a llegar porque el público va a entender. Aquella que realmente, el interface de usuario, ¿no? David, para que, perdona por la interrupción, pero para que no tengáis que exponer toda la lista, que sé que es larga, pero ya era larga el año pasado y el anterior ya era larga, de cosas mejorables, ¿no? Entonces, pero en ese sentido, si tuviera que quedarme con algo, creo que la persona que empieza con Revit agradecería una interfaz de usuario menos saturado, ¿no? Y más sencillo, ¿no? Con una curva de aprendizaje más suave. nada, os organizáis vosotros, Diego. Perdona. Adelante, ¿no? Seáis tímidos. Bueno, de Archicad yo quizá, bueno, sí, claro, wishlist de estas pues son largas y siempre exiges, ¿no? Pero una quizá que yo haría también por el usuario, también pensando en el usuario que empieza, quizá es que ciertos procesos tienen, siendo muy semejantes, disparidad en la forma de hacerse, ¿no? Y quizá una de las cosas, yo agradecería mucho que en una actualización de Archicad cogiesen el software y en ciertos aspectos lo hiciesen como más compacto en ese sentido. Es decir, que si esto y esto es muy parecido, que se hagan exactamente de la misma forma, ¿no? No tenga que aprender una forma de hacer esto y otra forma de hacer A y otra forma de hacer B cuando son dos cosas que realmente son muy parecidas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que a mí, para el usuario nuevo, también creo que le sería de gran utilidad. Graphisoft está escuchando, no te preocupes. Yo creo que en mi caso pasa un poco como puede pasar con Archicad y Allplan, que digamos que aunque la aplicación no es muy conocida, al menos para el mercado un poquito de tamaño medio, pequeño, estudios de arquitectura, realmente es muy antigua. Y como es muy antigua, un poco más reciente que Archicad y Allplan, pero tampoco mucho, pues en una gran empresa pues está muy atado a grandes empresas, al sistema de trabajar que tienen empresas ya, bueno, con cierto tiempo, con lo cual es difícil cambiar las cosas. Digamos que está, bueno, recientemente han cambiado el interface, pero como Sergi sabrá, hay herramientas como, por ejemplo, ¿cómo se cambia la altura de un pilar? Pues con la longitud de la herramienta de modificar muros, lo cual es tremendamente sorprendente, pero bueno, así está hecho. ¿Por qué? Porque está atado a un sistema muy tradicional. Y bueno, pues en este caso, como dice Diego, ¿tendría que hacerlo un poco más compacto? No, hay algunas cosas que tendrían realmente que sobreescribir y cambiar mucho un programa que ya está, pues eso, muy atado, ¿no? En Allplan yo mejoraría quizá, de hecho,
Es que casualmente en las últimas versiones parece que están escuchando más al usuario, ¿no? Y últimamente han hecho el plan realmente era complicado de iniciar con la interfaz que tenía. Pensar que era un sistema que venía de Unix y eso ya significa un sistema operativo bastante complejo, ¿no? Multiarchivo, complejo, Unix, pocos iconos. Últimamente han hecho un esfuerzo y se está aproximando a la interfaz esta de Office, del ribbon, de la cinta de opciones superior, y empieza a parecerse algo a lo que es el estándar últimamente de los trabajos, de los programas del software, ¿no? Pero sí, claro, las raíces son profundas y la dificultad de entrar en un proyecto, pues yo reconozco que la curva de aprendizaje aún es más costosa que en otras plataformas. Vamos a entrar en lo contrario. Ahora vais a hablar vosotros, o vais a ver, porque sé que conocéis, hemos tratado 2 a 2, por tanto, vamos a ver lo que tienen los otros y lo que envidiáis o lo que os gustaría, que si pudiera hacerse sumar las 2 cosas o las 3 o las 4, la mejor plataforma sería las 4. Bueno, no puede ser. Pero aspecto por aspecto, ¿qué aciertos crees que han tenido otros sistemas? La pregunta sería, ¿qué aciertos crees que han tenido esos sistemas? ¿Qué añadirías a tu sistema de ellos? Es la misma pregunta planteada de ese modo, es qué añadirías, qué envidias y qué añadirías a tu sistema. Puede ser 2 cosas diferentes. Y luego la tercera, esta es una pregunta completa y es, ¿cuál sería de los sistemas tu segunda plataforma? ¿Empiezo yo ahora? Sí, Venga. sí, Sergi, podemos hacerlo. Sergi, Pedro, Diego y... Vale. Yo agradezco precisamente que el grupo Nemetschek adquiriera Archicad para aprovechar, yo creo que la gran maravilla que tiene Archicad, que es el lenguaje geométrico de descripción de objetos, que permite una, me iba a inventar un verbo, parametricidad, ¿no? de herramientas, ¿no? De hacer que realmente una herramienta sea súper paramétrica y que realmente el programa permita modelar en base a ese lenguaje base, ¿no? Por tanto, eso es una muy buena cosa que ya está hecha e implementada y por tanto los usuarios al plan disfrutarán de estas herramientas súper paramétricas y fáciles de utilizar. Y de otras plataformas, claro, yo conozco mejor Open Buildings y no tanto Revit. Y de Open Buildings, claro, a mí lo que me encantaría es que al plan dispusiera de la mitad de herramientas de las que dispone, ya no digo Open Buildings, Bentley, pero claro, si nos centramos en edificación, que es donde estamos ahora, yo he hecho en falta herramientas de sistemas mecánicos, sistemas sanitarios, sistemas es decir, que el edificio no solo es arquitectura e ingeniería y hormigón y acero, sino que también hay todo un sistema de instalaciones que al plan tenemos que recurrir a terceras partes que realmente pues, en cada país pues, no están bien adaptadas, ¿no? Básicamente esto. ¿Y tu segunda plataforma? Segunda cosa que adaptaría de otra plataforma. No. Segunda plataforma, tú eres el referente. ¿Qué otra plataforma elegiría? Open Buildings claramente, pero básicamente por conocimiento. Es decir, yo el primer proyecto ahora lo hago. El primer proyecto a mí me encargo de un proyecto de lo que sea y lo hago en Outplan. Y me dicen otra palabra, Open Buildings. Clarísimo. Muy bien. Muchas gracias, Eli. Adelante, Pedro. Pedro, Diego, David. Pues, a ver, sabiendo que es un mercado diferente, yo la verdad es que echo mucho de menos Archicad para proyectos, digamos, ¿cuál sería el caso? Yo tengo que presentar en un estudio medio un concurso y eso diría que es imposible en Open Buildings a no ser que definamos los roles, la estructura del proyecto, los datos, etcétera. Mientras que con Archicad empiezas a modelar el proyecto y ya está. Luego ya veremos, pero realmente desde el principio puedo controlar el aspecto, la solución del proyecto, con mucha agilidad, con mucha agilidad. Digamos que en Open Buildings habría que olvidarse del BIM y hacerlo con MicroStation, que al final es un CAD simple. Y de Revit, por supuesto, lo digo muchas veces, es como Revit es aprender inglés, es obligatorio, todo el mundo sabe, y si tienes que aprenderlo tienes recursos muy fáciles, y Ecosim es aprender chino, y es difícil, es costoso,
Aunque es verdad que cuando en un puesto de trabajo piden chino, pues tienen menos competencia, pero es arduo. Entonces, en Revit, evidentemente, en vídeo, su flexibilidad, digamos, lo implantado que está y lo fácil que es, como decía David. Pues eso, tienes un problema y lo han resuelto en un montón de foros y tienes la solución muy fácil. Autodesk, entre comillas, podría no existir. Son los usuarios los que lo hacen. Wow. Mi segunda plataforma, voy a escoger Archicad. Revit, digamos que es para mí obligatorio, pero si es por gusto de trabajo, yo escogería Archicad. Bueno, me toca a mí por turno. A ver, ¿qué cogería de las otras herramientas? Bueno, pues es una pregunta difícil, claro, porque al final ya cuesta conocer una herramienta en profundidad como para atreverte, ¿no?, a hablar sobre otras herramientas, aunque sea solo para elegir una virtud que tú piensas que tienen, ¿no? Porque muchas veces también no te has puesto con ellas a trabajar de una forma tan intensa como con la tuya, ¿no? Pero en principio, pues yo de Allplan está claro, o sea, la capacidad que tiene para trabajar de forma flexible con elementos compuestos de varias hojas, ¿no? Eso es una cosa que yo desde luego visto desde fuera me parece absolutamente maravilloso, ¿no? Y que quizá en ese aspecto yo siempre pienso que es el software BIM que más se acerca a la construcción real. O sea, creo que es así, ¿no? Y después de Revit, bueno, quizá ya hablando de cosas muy puntuales, la capacidad que tiene, y a lo mejor me equivoco totalmente, pero de ver cosas entre pisos, ¿no? Parece una tontería, ¿no? Pero eso en Archicad es un poco más complejo de gestionar, la capacidad de que ves de un piso para abajo, para tal, ¿no? Es un poco farragosete, ¿no?, en Archicad, y creo que eso Revit lo tiene bastante más conseguido. Y después de bueno, lo que era Ecosim, Open Buildings, pues a mí yo lo veo un acierto el hecho de que hayan montado el BIM sobre MicroStation, ¿no? Porque eso hace que ya tengan ahí o sea, tienen como unos expertos, ¿no?, en un software que ya tiene muchos años y que creo que no costaría mucho, o sea, lo digo en el sentido de que a pesar de ser un software poco usado, sí que encontrarás gente que sea capaz de reciclarse con relativa facilidad, ¿no?, y adaptarse, ¿no?, a Open Buildings, ¿no? Y después, como segunda plataforma, ¿cuál elegiría? Pues yo creo que por mi defecto de arquitecto con pasión por la construcción, quizá Allplan, porque yo visto desde fuera, a mí, vuelvo a repetir, que creo que es el que más se acerca al concepto de construcción real. Por lo menos eso me lo parece. Yo creo que es fácil ver las virtudes en el software ajeno, ¿no? A mí me gusta mucho, sobre todo cuando lo conocí y vi cómo funcionaba el GDL de Archicad, ¿no? Yo creo que es un acierto, y prueba de ello es que está replicándose en otras plataformas, ¿no? Y del resto de plataformas, lo que ha comentado Diego, ¿no?, de Open Buildings, cómo ha sabido crecer sobre la base que tenía CAD, cuando, por ejemplo, Revit pues es una herramienta disruptiva, es decir, AutoCAD va por un lado y esto tiene que ser una cosa completamente distinta. Yo creo que lo han intentado vender así, pero es que en realidad son dos cosas completamente distintas, ¿no? Y con Allplan también me quedaría con lo que comentaba Diego, ¿no? Lo cerca que está de construir, ¿no? Que yo creo que es el verdadero potencial de estas herramientas, ¿no? Cuando le estás enseñando este tipo de herramientas a alguien que sabe construir y que tiene experiencia de obra, dice, es que estoy construyendo con el ordenador, ¿no? Entonces, quedaría con un poquito de cada una. Con la que más me convence es Archicad, porque yo creo que el enfoque ese que tiene del teamwork, no sé, del GDL es lo que más me atrae como segunda plataforma. Segunda. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo ha salido la votación? No lo hemos contado. Bueno, interesante. Creo que nadie ha votado como segunda plataforma Revit. Esto es algo sorprendente. Yo creo que aquí hay algún contubernio. Estábamos hablando de Open Buildings por parte de Sergi. Pedro ha dicho Archicad. Ha dicho Allplan Diego. Y ha dicho Archicad también David.
Entonces no entiendo nada. Me vais a permitir. Bueno, entonces como primera plataforma tenéis a Revit. Bueno, a lo mejor me estáis diciendo la verdad, pero que la tercera tiene que ser Revit, seguramente. Pero fijaros que, bajo mi punto de vista, en la pregunta que se hacía o la intención que tenemos es, acabáis de abrir la puerta a conceptos y corporaciones de otros que al final es competencia, que era un poco la última pregunta. Creo que es mejor pasar al siguiente bloque, porque la competencia es buena. Yo creo que sería la moraleja. Y luego que hay muchos BIM managers cada vez más y muchos tecnólogos que estáis en 2 plataformas o incluso en 3 y conocéis perfectamente la base. Y conocer una plataforma por experiencia propia, sabéis, que te permite conocer otras. Entonces yo creo que este tema queda zanjado y ahora hablemos de la curva de aprendizaje. Esta va a ser una pregunta muy sencilla y es, ¿qué opinas de ella? Es decir, si consideras que es rápida o es lenta, ¿vale? ¿Y crees que se puede mejorar? Que es lo que me importa en la pregunta que os efectúo, es si puede mejorar. Más que sea rápida o corta, es el margen de mejora que tenga, que quizá me parece lo más aprovechable. Si os parece, empezamos ahora con un orden nuevo, ¿vale? Porque todos estáis al mismo nivel. Diego, David, Sergi y Pedro. Y voy cambiando ese orden, ¿vale? Durante el diálogo. Diego, David, Sergi, Pedro. Ya os organizáis. A ver, la curva de aprendizaje de Archicad pues sigue un poco las pautas del propio software, ¿no? Es un poco lo que he comentado al principio, de lo que más me gustaba, pues con la educación, entre comillas, en torno a Archicad pasó un poco lo mismo. Es muy escalable. Puedes empezar a empezar a usar la herramienta con un curso bastante básico, ¿no? Y después a partir de ahí ir creciendo. Pero para empezar a usarla no necesitas tener muchísimos conocimientos. Está claro que no vas a explotar ni vas a explorar todas las capacidades de la herramienta, pero sí vas a poder empezar a usarla. Esto es como un poco el tenis y el pádel, ¿no? Tú te pones al pádel y puedes jugar el primer partido, el tenis no. Tienes que entrenar bastante hasta que puedes jugar tu primer partido, ¿no? Bueno, pues Archicad sería como el pádel. Desde el principio no serás un gran jugador de pádel, pero puedes darle a la pelota, ¿no? Y en ese aspecto es como lo veo un poco, ¿no? Vuelvo a recalcar que para alguien que se meta en Archicad le ayudaría mucho el hecho de que ciertas cosas, ciertos procesos los estandarizasen más. Creo que eso ayudaría mucho al aprendizaje de Archicad. En cuanto a la posibilidad que tú decías de que algo mejore pues yo creo que eso ayudaría enormemente. Sí, yo creo que en Revit es un poco más difícil entrar, sobre todo porque mucha de la gente que hace el salto directamente del CAD a Revit o del CAD al BIM, ¿no? Entonces hay muchos vicios de CAD, ¿no? que hay que quitarse de la cabeza para poder empezar, ¿no? Y yo creo que una vez solucionada esa primera curva, ¿no? que es un poco, asusta un poco, pues se alcanza un estado en el que, bueno, te desenvuelves, pero realmente no le estás sacando el provecho a la herramienta, ¿no? Y es cuando viene la segunda curva donde ya de verdad empiezas a sacarle provecho. Yo creo que es mejorable, como decía Diego, sobre todo la entrada. El aterrizaje en Revit es complicado. Bueno, pues yo también diré bastante de lo mismo. Es decir, de hecho ya lo he dicho antes, cuando yo me senté delante del ordenador sin manuales, con el plan delante, dije, ¿dónde me he metido? Dios mío, yo venía de Archicad, que para mí era jugar a pádel con una raqueta de diámetro de 1 metro, es decir, las dabas todas. Y ahora me estaba metiendo en una cancha de tenis con una pala de ping-pong. Es decir, no daba una, porque realmente el sistema de entrada es bastante más complejo, porque tiene muchas órdenes diferentes para diferentes herramientas. Un poco lo que decía Diego, ya me gustaría a mí tener las que tiene Archicad, pues en Allplan también es más dificultoso porque tiene muchas herramientas y muchas con entradas de datos de forma diferente, ¿no? Básicamente pediría eso, es decir, también un poco como decía Diego, es decir, que uniformaran la entrada de datos, tanto si estoy dibujando una línea, un muro o una cubierta alabeada, ¿no? Es decir, que
que el diálogo fuese lo más próximo posible. Un poco como ha hecho Open Buildings desde hace la versión Connect, desde hace un par o 3 de años, ¿no? Que han unificado todas las herramientas en un único herramienta de diálogo. Y si aprendes una, prácticamente las otras son similares, cuando antes también era bastante un jaleo, ¿no? ¿O no, Pedro? Efectivamente es así, Sergi, que ya has impartido unos cuantos cursos de Ecosim, ya sabes cómo funciona el tema. Yo creo que uno se queda siempre con la sensación de que no que haya que echar más horas, sino que hay que abrir un servicio de soporte para las dudas después del curso. Digamos que es como si dieras unas clases en las cuales explicas los conceptos, explicas todo lo que hay que hacer, pero luego habría que hacer mucha práctica, mucha práctica. Porque hay, bueno, primero porque son muchas herramientas, pero también porque están basadas a veces en conceptos que es difícil, esto que he comentado, de los pilares que se utilizan con esta herramienta y tal, o la gestión de las datasets, de la información, que hay que aprenderse mucho de rutas, de directorios y tal. Digamos que siempre me quedo un poco con la sensación de, bueno, ya saben lo que es el programa, todavía no saben usarlo demasiado y tengo que abrir una consultoría para resolver dudas durante, no sé, 2 semanas más. Es un poco así, no solo porque tenga muchas herramientas, sino porque la estructura, pues a ver, es la consecuencia de estar basado sobre un CAD, que es un programa que miente un poco con los objetos, no hace muros como dice David o como hace el plano Archicad, sino que hace objetos que por una serie de trucos, de añadidos, de gestiones, de no sé qué, los llama muros, pero hay que entender en qué están basados y eso ralentiza un poco a uno le gustaría, venga, vamos a explicar muros, pero antes os tengo que dedicar 1 hora de conceptos para explicaros realmente lo que son muros, ¿verdad, Sergi? Correcto, correcto. Muy bien. Os están escuchando. Deberían tomar buena nota, pero es complicado. Como apunte final, creo que estaremos de acuerdo. Yo creo que como apunte final, rápido, hacemos el mismo ritmo, pero que pasar de un CAD, como decía David, a un sistema no es fácil y no va a ser fácil nunca. Es decir, este es un mensaje para todos aquellos que están comenzando y decirle, es decir, primero si estáis de acuerdo con que pasar a un sistema es necesario conocer el sistema, puede mejorar la manera de decir el sistema, pero un mensaje para los que se van a introducir y es, ¿merece la pena? Vais a entrar y se va a despejar todo, cómo es el panorama allá arriba, ¿no? Antes de subir. Y si merece la pena. O sea, si esto, el sistema, hay que conocerlo, pero merece la pena, rápidamente. Diego, David, Sergi, Pedro. Y luego pues, Pedro, pasamos. Es que no entiendo, sinceramente, cómo puede haber estudios de arquitectura todavía abiertos y pueden ser competitivos sin estar en un sistema BIM. Yo no lo puedo entender. O sea, no me cabe en la cabeza que se pueda ser competitivo. O sea, merece la pena el esfuerzo, es Vamos, el comienzo, pero... Es absolutamente, vamos, es más, mi experiencia personal, Gustavo, y tú la conoces, yo no me metí, bueno, que es cuando yo me metí en esto ni se llamaba BIM. Quiero decir, yo me metí en esto porque vi que es que, o sea, vamos, yo puedo decir que mi estudio de arquitectura sigue abierto gracias a Archicad, siempre lo digo y es que es así. O sea, yo con el sistema tradicional de trabajo, AutoCAD más, luego un modelador más renderizador si necesitas, no sé. O sea, es que sé que mi estudio habría cerrado. Entonces, con eso te respondo todo. O sea, Okay. Muy bien. Creo que animar a todos los que estén interesados porque se disfruta haciendo proyectos con estas herramientas, ¿no? Es evolucionar. Bueno, yo me encuentro un poco como Diego. Yo empecé con Archicad, yo salí de la carrera y apenas habíamos utilizado AutoCAD ahí para calcular estructuras y dibujar alguna estructura. Y tuve la suerte de ir a parar a un Mac y empezar a trabajar en un sistema con un sistema operativo para tontos, que era el Macintosh, y utilizar un sistema gráfico de arquitectura como era Archicad. Digo, yo ya, desde que empecé a dibujar muros, empezaba a dibujar pilares, empezaba a modelar ventanas, ya no estaba dibujando líneas, ya estaba construyendo. O sea, yo no sé lo que es dibujar en 2D,
un proyecto de arquitectura. Sé extraer datos de un proyecto en un entregable en 2D, pero siempre he trabajado en 3D cuando hacíamos BIM y no sabíamos que hacíamos BIM, porque introducíamos datos ya en versiones muy antiguas de Archicad, ¿no? Y por tanto, yo no sé lo que es trabajar, no entiendo cómo se puede trabajar en 2D en un proyecto de arquitectura. Pues yo estoy de acuerdo con Sergi. Yo tampoco entiendo el trabajar en 2D. Ahora bien, Ecosim está diseñado para aeropuertos y yo no he tenido la suerte de que en mi estudio, en mi pequeño estudio, me encargaran en aeropuertos. Entonces, es verdad que Ecosim es un programa que no es demasiado útil para bueno, proyectos medianos, pequeños. Y entonces tengo que reconocer que en general he recurrido a MicroStation. 2D, 3D. Y bueno, como decía David, esa es la ventaja, que mi salto de MicroStation a cuando me salga algún proyecto de aeropuerto, pues es fácil, porque la base es la misma. Pero ya digo, no me ha tocado estar en ese mercado. No he trabajado en general en 2D, he hecho mucha infografía y desde luego merece la pena aprender a Ecosim, pero para entrar en empresas grandes en las cuales se están desarrollando proyectos grandes, ¿no? Como un estudio individual, ¿no? Antes de entrar en la siguiente parte, os comentaré que aquí hay alguien que no está, que sería el tercero, compañero o compañera. Aquí no hay mucha diversidad, lo siento en los expertos, esto tendría que cambiar, pero creednos en la audiencia que esto es así, es decir, no hay más mujeres en el BIM, que es un tema que tendríamos que tratar más a menudo, pero bueno, llegar al nivel que han llegado estos expertos, pues quizá también hay que tener y hay que apoyar más a las mujeres en BIM. Pero entrando en Vectorworks, que es el gran damnificado, porque no está en este panel y no es considerado una de las plataformas, no es, como hablábamos, MicroStation ha evolucionado hacia bueno, aplicaciones BIM, pero MicroStation no solo Open Buildings, ¿no? Sino MicroStation también para infra, roads, etcétera, ha evolucionado. Ha sido el único caso. AutoCAD se ha quedado y, como decía David, no hubo una continuidad, es decir, es una disrupción, creo que la palabra es muy buena. Pero Vectorworks sí que hacía ese tránsito del 2D hacia el 3D, pero no llegó al nivel suficiente y probablemente no fue al plan. A lo mejor habría que ver si el grupo Nemescheck, que es al que pertenece, lo hubiera convertido, pero es que ambas herramientas estaban en el grupo, sigue siendo muy utilizado por arquitectos americanos, pero que no consideran que trabajen en BIM, aunque es un entorno muy IFC. Uno de sus mantenedores es una persona que es Jeffrey Howlett, que ha hecho mucho esfuerzo en Estados Unidos y que es uno de los líderes del IFC a nivel internacional. Es un líder del capítulo de Estados Unidos, pero no hemos tenido Vectorworks porque realmente no lo consideramos un entorno BIM, lo mismo que AutoCAD, Autodesk Arquitectural Desktop, no era para nada ese sueño y hubo otros entornos que se quedaron en el camino, ¿no? Que se nos quedaron. Voy a hacer ahora una pregunta abierta. Si os parece, vamos a tener un orden diferente, que será Pedro, Sergi, David y Diego. Pedro, Sergi, David y Diego. Está abierta. Acerca del sistema de suscripción, yo podría deciros, no tenéis que decir si lo utiliza o no lo utiliza, sino lo que pensáis del sistema de suscripción. Cuidado porque hay muchas cosas. Si es el sistema de suscripción que se plantea en vuestro sistema, si es que lo tenéis, es el correcto. Si se tiende a utilizarlo y tiene ventajas para vosotros. Dejo completamente abierta esta cuestión para que podamos hacer réplicas entre nosotros, hablando y, bueno, vuestro punto de vista acerca de lo que probablemente será el futuro, pero veámoslo entre los que estamos aquí, que probablemente tenemos un conocimiento cierto, ¿no? Del mercado, de los usuarios, de las compañías, de grandes compañías, pequeñas. ¿Qué opináis de ello? Bueno, en el caso de Ecosim y Ecosim Open Buildings y todos los Open, claro, el sistema de suscripción es el único, entre comillas. Se puede comprar el programa de modo individual, pero desde hace mucho tiempo, no lo sé seguro, pero desde el 90 y tantos, existe un programa que es Select, que, digamos, lo que permite es utilizar cualquier programa de la biblioteca de Renfe. Bueno, salvo ProjectWise, quizás. Pero vaya, yo recuerdo cuando tenía mi licencia que lo que tenía era una carpeta enorme llena de CDs. Yo creo que eran 2 carpetas, donde tenía todas las aplicaciones. Y tenía su sentido, porque en el fondo el tipo de proyectos que tiene se utilizan
pues normalmente más de una aplicación, sino varias. Con lo cual, desde el principio, el programa de suscripción era la base de Bentley. Ahora hay se llama de otra manera, sigue existiendo Select, pero el procedimiento es un poco diferente. Pero vaya, la esencia siempre es, uno se puede descargar cualquier programa de Bentley cuando tenga necesidad. Yo creo que es bueno y yo creo que es imprescindible para el tipo de proyecto que hay. Bien, bueno, en Allplan, como solo hay un producto, no es como Bentley, que tienes un portafolio de productos enorme y si te toca hacer un proyecto como decía, el de un aeropuerto, pues puedes cargarte el Open Buildings, el Open Roads, el Open Rail, en función de si tienes que hacer una parte de edificio, una parte de infraestructura, una parte de planta, una planta de urbanismo, una parte... En Allplan es un programa específico de arquitectura, es un programa que no tiene suscripción, es un programa que se compra licencia perpetua y aparte tienes un servicio de mantenimiento anual que te cubre pues, las actualizaciones y el soporte técnico en español o en el país en el que estés, ¿no? Pros y contras. Hombre, yo creo que esto va a ir claramente a suscripción. Yo creo que ahí empezó Autodesk a romper el molde y el resto han intentado imitarlo. Es decir, la suscripción tiene cosas buenas que yo entiendo que es, bueno, tú puedes estar trabajando con muchos proyectos este año, a lo mejor el año que viene te va mejor o peor, puedes necesitar más licencias. En Allplan tienes que hacer una inversión fuerte por una licencia, a lo mejor el año que viene no tienes tanto trabajo y esta licencia pues te la tienes que comer entre comillas, ¿no? Mientras que con la suscripción pues simplemente dejas de suscribirte un año, otro año suscribes. Al final seguramente te sale más caro suscribirte año a año que comprar una licencia perpetua y amortizarla en pocos años, pero es más flexible y yo creo que es más cómodo a nivel para el arquitecto no tener que sufragar a veces licencias que tienes ahí en el parking, tus Ferraris parados y que no estás utilizando, ¿no? Coincido con Sergi en Autodesk. Hace unos años efectivamente cambiaron del sistema tradicional de usted compra una licencia y para usted toda su vida, y cuando sacamos una actualización pues tiene un precio preferente para actualizar la versión a una licencia por suscripción, ¿no? Que te da la posibilidad de que sea anual o que sea mensual y de casi de repercutirlo como un gasto en cada uno de los proyectos, ¿vale? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero está claro que es el futuro, ¿no? Y garantiza que todos los usuarios de Autodesk pues tienen la última versión de Revit. Y eso para el desarrollador pues es muy eficiente, ¿no? Saber que toda tu gente está trabajando con la misma... Es algo parecido a lo que pasaba lo que pasa con los teléfonos, ¿no? El que tiene un iPhone, pues sabe que tiene todo el mismo sistema operativo. El que tiene un Android, hay una defragmentación y una diversidad de variables de versiones que es difícil de controlar y difícil de gestionar, ¿no? Coincido con Sergi en que vamos todos a licencia de suscripción, sí o sí. No tuvimos. Perdón, es que había silenciado el micro para no molestar. Bueno, en el caso de Archicad, pues es la flexibilidad total. Es decir, en Archicad puedes decantarte por un sistema, por otro, puedes decantarte incluso, que ya lo comentamos aquí, que a Sergi le llamó mucho la atención, por llave física incluso, o llave de software. Puedes decantarte por comprar una licencia perpetua de un Star Edition, que es como una versión un poco descafeinada de la versión full, o puedes decantarte por contratar alquileres mensuales. Incluso ahora han sacado una opción de alquiler con opción a compra. Es decir, hay una flexibilidad enorme. Como lo entiendo yo, ¿qué es o cómo lo hacemos nosotros? Pues mantenemos una base de licencias, porque al final sale más económico con licencias perpetuas que actualizamos mediante suscripción, y después ya sí que tienes una serie de licencias flotantes, ¿no? Pues que sí que conviene, ¿no? Alquilarlas o tenerlas mediante un sistema de suscripción, que al final sería pues mantener ese alquiler a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso es un poco ahora mismo
lo que está en Archicad. Sí que es importante también saber que si tienes una serie de licencias, esas licencias son flotantes. ¿Qué quiere decir con esto? Que las licencias no están asociadas ni a un usuario ni a un equipo. Si se trabajase en equipo, pues según fuesen entrando usuarios, irían cogiendo licencias hasta que se agotasen, ¿no? El número de licencias que tuviese. Son licencias flotantes, ¿no? Lo cual pues también te da mucha flexibilidad en ese sentido, ¿no? Es la flexibilidad absoluta. Claro, bueno, en una segunda ronda quizá ya podemos profundizar más sobre el concepto de suscripción y que quizá para las compañías es más interesante el tener un número de suscriptores, les da un respaldo de cara a los accionistas y al modelo de negocio, al volumen de negocio que tiene. Pero claro, cuando el contraste, ¿cuál es? Cuando compras una licencia y la pagas, la licencia es tuya, pero luego hay una actualización anual que es una fracción, ¿no? Pero al final, ¿no sería mejor ver el coste que supone una licencia, un trabajo, cuando tienes que hacer para el usuario? Ahora estoy poniéndome de cara al usuario, ¿cómo sería? ¿Cuánto costaría al mes? Porque realmente es más, tengo este mes trabajo, no tengo este mes trabajo, ¿no? Pero claro, si el modelo de suscripción es permanente, pues se convierte en una licencia comprada. No es una crítica a Autodesk, porque ha abierto la puerta y el concepto que decíamos, yo también lo veo. Pero por abriros la puerta, es borrowing, que sería el prestar licencias. Alquilar por mes, es decir, a partir de una base hay compañías que te permiten alquilar por meses. Es decir, todo esto, claro, efectivamente va a los beneficios de la compañía, porque tiene menos tiempo a las personas pagando. Pero realmente abajo, que son en los arquitectos, en los estudios, se hace complicado pensar que esto es continuo, que es un gasto siempre anual, uniforme. Entonces, ¿qué opináis sobre la flexibilidad? ¿Cómo debería ser el modelo de suscripción? Siendo un intermedio entre el beneficio de las compañías que lo venden y el usuario, ¿no? No se puede alquilar por días, por decirlo de alguna manera, pero borrowing o pay-per-use o las fórmulas en algunos ya existen. ¿Cuál sería el modelo ideal, el híbrido perfecto, en vuestra opinión? Hombre, pues yo, si puedo hablar yo ya que hablé el último, el modelo taxi. Pero lo que pasa es que eso debería ser como as a service, ¿no? Y que fuese un modelo taxi. O sea, lo uso, pago, no lo uso, no pago, ¿no? O sea, ese sería, que yo creo que se puede hacer perfectamente ahora mismo con la tecnología que hay, ¿no? O sea, esto pasa a lo mejor quizá con software que no utilizas de forma tan constante, pero yo, por ejemplo, soy un usuario muy temporal de determinados software, que tengo puntas pues de Photoshop o de software de este tipo, ¿no? Entonces yo no quiero ni un alquiler mensual, ni quiero, ¿no? O sea, que fuese un taxi. O sea, pago por el tiempo que estoy montado en él. Yo creo que esto las casas lo saben. Saben que si tú eres arquitecto o ingeniero, que es su cliente principal, su target, ellos saben que tú vives de esto y cada día estarás utilizando esta herramienta. Entonces, por eso yo creo que muchas no contemplan el pago por uso, como hacen otros softwares de estructuras que quizá pues, no utilizas cada día, pero hoy me toca en este proyecto sí calcular la estructura, entonces sí, alquilo o por tiempo esta licencia. Pero bueno, yo creo que a nivel, al menos aquí en España, que los arquitectos somos como autónomos, que necesitamos desgravarnos gastos, la política de suscripción es un buen punto, yo creo que por ahí van. Y bueno, y de hecho en Allplan o compras la licencia perpetua o haces un renting. Ellos te permiten hacer un renting de software que realmente es como si estuvieras alquilando un plotter o un vehículo y estás alquilando un software y por tanto lo puedes deducir y como gasto, ¿no? Y creo que va por aquí. Tanto por el interés como el arquitecto autónomo, y ya no estoy hablando para Pedro que son grandes corporaciones, pero sí que necesitamos tener estos gastos y poderlos desgravar, ¿no? Eso es una cosa muy importante, lo de poderlos desgravar, efectivamente, porque eso tiene que ser una cosa que, claro, son gastos del estudio que se tienen que concretar, ¿no? Son herramientas. Yo recuerdo, por lo que ha dicho Diego, una licencia que existía, yo creo, de CIPE, y no sé si sigue existiendo, que era licencia After Hours, que era para trabajar después del trabajo, en las horas, bueno, pues antes de la entrega, digamos que tenía, no me acuerdo cómo se controlaba el límite, ¿no? Entonces eso es... De las 11 a las 7 de la mañana. Sí, de ese orden, ¿no?
Pero yo voy un Centro, poco... horario Centro Europa, claro. Sí, yo creo que Ecosim, el sistema de Bentley que tiene, pues yo creo que es el correcto. Lo que pasa es que, bueno, ya depende de los precios, de los plazos, efectivamente. Pues esto es una suscripción anual y podría ser vinculada a proyecto, etcétera. Pero yo iría un poquito más lejos, es el hecho de que, siempre lo comento, que yo creo que estamos, bueno, al final viviendo con unas herramientas un poco antiguas, incluso aunque Revit sea más reciente, y no debemos estar lejos del software as a service. No creo que el hecho de las plataformas de BIM que parecen un poco, bueno, exigentes y tal, no creo que sean al final tan exigentes. Entonces yo creo que no está lejos un formato de licencia que se base en el espacio utilizado. Es decir, algo similar a lo que en este momento está haciendo pues, Google Docs o Google Sheets. Una plataforma funcionando, limitada a lo que necesitas en Internet y donde, pues eso, digamos, el contenido esté en la nube y pagues por el hosting realmente, no por la herramienta. Quizás estoy yendo muy a futuro, pero yo creo que no está tan lejos como parece. Bueno, Revit, por ejemplo, es una plataforma que yo creo que, bueno, está plenamente implantada. Bien, pero yo creo que no tiene mucha posibilidad de evolución conceptual. Sí de herramientas, sí de cosas, pero yo veo que, no sé, me da la impresión que Autodesk está invirtiendo menos de lo que parecería oportuno para una plataforma que tiene tanta base de usuarios. Y me pregunto si no tiene algún plan detrás, bueno, de cambiarlo realmente por otra plataforma, no evolucionar más Revit. No sé qué opinas, David. Yo creo que con esto, pues cada usuario y cada circunstancia es un mundo, ¿no? Hay gente que dice, oye, pues yo compro una licencia y funciono con eso toda mi vida o actualizo dentro de un par de años, o gente que dice, pues efectivamente yo quiero un pago por uso, como decía Diego, como si fuera un taxi, ¿no? Voy a utilizarlo esta semana porque tengo un proyecto que es, no sé. Sí que Autodesk está haciendo mucho esfuerzo. Autodesk, aparte del tema de AECO, pues tiene otros dos sectores, ¿no? que son sus tres patas. Y yo creo que está volcando todo a nube. No tardaremos, en realidad no necesitamos, lo que necesitamos es velocidad de conexión para poder trabajar con una máquina tonta, ¿no? Y que el software y todo el hardware necesario esté detrás funcionando y además incluso pagarás, pues yo qué sé, velocidad de respuesta, no sé. Cada vez estamos más cerca de ese tipo de servicios. ¿Sí? Bueno, tan interesante que habéis levantado muchas cosas. Por cierto, lo del futuro lo trataremos al final. Por supuesto que os voy a dar pie y entonces retomaremos software as a service y suscripción. Tienen todo el sentido. Hay una cuestión sobre la suscripción, pero creo que con lo que habéis expuesto me voy a pasar a la parte de multiplataforma. Tiene que ver un poco con los suscriptores. ¿Cuántos suscriptores potenciales no están todavía siendo asignados a cada software debido a la suscripción, debido a este problema de tener una licencia? Entonces, yo lo juntaría con el otro concepto. Te compras un programa y eres ya deudor y estás obligado a estar en ese entorno. Y bueno, aquí hay un caso concreto en el que los usuarios, cuando manejas Revit, manejas solo Revit. No es posible incorporarte a un proyecto en el que se ha determinado que Archicad es la solución. Entonces, un poco nos están viendo nuestros miles de alumnos en el mundo en español, en todos los países de habla hispana y más allá de los países de habla hispana. También en Global hablamos con nuestros alumnos en mercado global. Y claro, el mercado global se plantea siempre la flexibilidad. Vamos a mezclar la suscripción con la multiplataforma. Si tú puedes suscribir un programa según lo necesites, o lo puedes suscribir la compañía, o en ese caso el conjunto de herramientas, es interesante conocer más de una plataforma y que el sistema sea flexible de compra o de alquiler para que los profesionales puedan practicar la arquitectura o la ingeniería y no se preocupen de un sistema. Porque lo que está claro aquí, tengo un ejemplo muy claro, es que los proyectos en los que trabajan Pedro o Sergi, porque Sergi también es una persona conocedora de Open Buildings, normalmente no están al alcance de Revit o de Archicad y quedas fuera, ¿no? Sin embargo, la persona sí sabe cómo manejar los sistemas. Este ha sido el concepto de BIM Freelance, que es a nivel global, es que ni hay que pensarlo. Y si puedes añadir una tercera plataforma.
Entonces, el tema de la suscripción y de manejar varias plataformas para obtener trabajo, ¿creéis que es rentable? Y eso de comprar una licencia es una barrera, ¿no? Una inversión para toda la vida. Pedro, puedes comenzar. David, Diego y Sergi. Luego Sergi ya es el primero. Venga, pues yo creo que es obligado. Evidentemente, Ecosim no puede trabajar en una empresa solo. Yo a veces pongo en los ejemplos de los cursos que el principal cliente de Ecosim es Foster. Lo es. Bueno, evidentemente Foster utiliza todos los programas disponibles en función del proyecto que tiene y no sé si utilizará también otro tipo, pues no sé, a lo mejor Espero que no utilizará te esté el escuchando Network. desde Ferreira, BIM Manager de Foster, porque pondría el grito en el cielo y diría, no, Efectivamente. sí, nosotros también. Habría que preguntarle a él. Y en el entorno en el que estoy trabajando, pues yo estoy trabajando con Ecosim en un puesto y a mi izquierda pues hay una persona trabajando en Revit, en uno de los proyectos más grandes en este momento que se está haciendo en Madrid. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, pues quizás que es un modelo de un edificio concreto, mientras que yo estoy haciendo un proyecto en el cual hay más disciplinas implicadas. Pero vaya, eso no quiere decir que Revit no pueda hacer el proyecto que estoy haciendo yo y Ecosim no pueda hacer el otro. No, es obligatorio. Ecosim Ecosim, estoy hablando todo el rato de Ecosim, me tenéis que disculpar, pero ya son unos cuantos años con Ecosim. Open Buildings. Open Buildings es un programa para un tipo muy concreto de proyectos y Revit, evidentemente, es para todo tipo de proyectos y todo el mundo lo conoce, así que es obligado. Un estudio no puede vivir solo con Open Buildings. Yo creo que es deseable pero como todo en la vida, ¿no? A mí me gustaría tener el mismo nivel de conocimiento de Open Buildings o de Allplan o de Archicad que el que tengo de Revit, pero al final la especialización es lo que te llama, ¿no? Es igual que un estudio de arquitectura que se dedique a hacer residencial, está capacitado perfectamente para hacer uso hospitalario, pero no va a ser tan eficaz como alguien que esté haciendo hospitalario. Entonces yo creo que la flexibilidad a nivel de equipos pues es importante, pero a nivel casi personal es difícil compatibilizar el saber hacer de todo y ser eficaz en lo que haces. Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta David, ¿no? Aquí podría haber dos perspectivas, ¿no? Si la perspectiva de Foster, que es otra absolutamente diferente a la de, por ejemplo, mi estudio, ¿no? Yo no me podría permitir ese lujo. También otra cuestión sería saber quién es el que dictamina qué proyecto es mejor hacer con qué plataforma, ¿no? Porque para eso habría que tener un conocimiento muy profundo, porque a lo mejor también el desconocimiento de ciertas partes de una plataforma te pueden hacer pensar que esa plataforma no es la adecuada, cuando a lo mejor es simplemente desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues es delicado. Yo desde mi perspectiva pienso como David, pues es complejo y por eso al final el mercado empuja hacia una solución que se convierta en estándar, que es lo que está pasando ahora con Revit, ¿no? O sea, es que está claro, ¿no? Es así, ¿no? No quiere decir ni que sea la mejor, ni que sea la peor, por supuesto, ni que, pero al final parece que empuja eso, pues porque lo contrario pues es muy complicado, por lo menos para una gran cantidad de personas, ¿no? De profesionales. Y yo creo que la multiplataforma está muy bien pues, para empresas, como mencionaba Pedro, ¿no? Es decir, grandes corporaciones que están trabajando en múltiples proyectos y habrá algún BIM manager que conocerá muy bien las 4 plataformas y sabrá perfectamente que si es un proyecto en el que interviene mucha infraestructura y algo de edificación, pues posiblemente las soluciones pasen por Bentley. Si es algo más de edificación o el 80% de edificación y el resto menos, pues seguramente utilizará programas puramente de arquitectura como pueden ser Archicad, como puede ser Revit, como puede ser Allplan, que para mí son programas de arquitectura, mientras que Open Buildings forma ya parte de un sistema global de infraestructuras. Y para mí un edificio es una infraestructura también, ¿no? Entonces, para mí hay 3 programas básicamente de edificación, unos con más entorno que otros, y yo diría que Allplan es quizá en este aspecto el menos reducido, por el cual
Es decir, tenemos menos ámbito y está más enfocado a puramente arquitectura, aunque hay un módulo específico de detalle de estructuras de hormigón armado para puentes y eso, ¿no? Pero no está tan conocido y no tiene tantos clientes como puede tener Bentley o como puede tener Revit, ¿no? Por tanto, yo creo sobre todo en la multiplataforma en grandes empresas, en los proyectos, en los estudios de arquitectura. Yo creo que con una única plataforma pues es suficiente, más que de sobras. Sí, bueno, yo no me refería a única plataforma. Yo no estaba hablando de los estudios, hablaba de los profesionales. Pero dejé que fluyera, porque entiendo el contexto, pero no, va por otro camino y no me hice entender porque 4 no os equivocáis. No, las personas que trabajan a nivel global, hay una labor local y global, es que estamos llevándolo todo mucho. Vosotros además habéis tenido muy buena empleabilidad, porque sois referentes de vuestra plataforma. Pero ahora pensad en las personas y preguntaros, a nivel global, el no poder entrar en todo tipo de proyectos y quedar encasillado, ¿tiene alguna ventaja? Planteada así la pregunta, la respuesta es evidente. Por eso quizá voy a reformular la pregunta. ¿Tiene algún interés hacer un esfuerzo una vez que tú conoces un sistema, conocer otro sistema? Sí, yo creo que además... ¿Lo aconsejaríais a alguien que, bueno, lo hemos visto en nuestros contenidos, que es qué plataformas escojo? Bueno, pues Revit y Archicad es una buena elección, pero son 2 iguales, prácticamente, por sistema, etcétera. Y por proyectos, claro, aquí hay alguien que se ha destacado. Y luego en prefabricación hay que decir que Allplan destaca muchísimo en la constructividad y en cerrar esa parte. Adelante, David. Yo creo que sobre todo para un perfil profesional de BIM Manager, ¿no? Pues el conocer bien la herramienta con la que trabajas habitualmente está claro, pero tener un ojo en todas las demás herramientas porque, pues no sé, en cualquier momento toca cambiarse porque el cliente te lo pide o porque el proyecto se acomoda o porque el equipo con el que vas a trabajar funciona mejor en esa herramienta. Eso, el saber no ocupa lugar y yo creo que para el perfil de BIM Manager es fundamental tener un conocimiento de lo que están haciendo el resto de plataformas. Vamos, yo por mí indispensable. Es decir, yo empecé con Archicad, luego con Allplan y ahora con Bentley también, y vamos, tengo clarísimo que me ha servido muchísimo para, depende de qué tipo de proyectos, ya sabes con qué empresas vas a trabajar y pues que este proyecto, aunque sea de arquitectura pura y dura, pero voy a trabajar con otra gente que me van a aportar datos de vial o datos de entorno urbanístico o lo que fuese, pues voy a trabajar con Bentley porque no voy a tener ningún problema de compatibilidad. Un único formato multidisciplinar. Ahora, me encargan un proyecto exclusivo de arquitectura, pues en un Plis Plus lo levanto en Allplan, ¿no? Por eso que, vamos, a por todas, a cuantas más plataformas, mejor. Obviamente, el saber no ocupa espacio, sin tiempo. Yo también estoy de acuerdo, pero además por una cosa que he comentado ya antes, Revit hay que conocerlo, es obligatorio, pero porque es hablar inglés, o sea, es imprescindible y en todos los sitios lo van a pedir. Yo estoy haciendo un curso para prepararme porque necesito saberlo, no solo porque pueda llegar a utilizarlo, sino porque siempre en los cursos, en las cuestiones, me están preguntando la comparación con Revit, como es natural. Pero también es importante 2 cosas. Primero, tanto saber el inglés como estar especializado en un determinado tipo de software. Puede ser Allplan, puede ser Archicad, puede ser Open Buildings en mi caso. Tener digamos, una opción más hace que tengas una competencia menor a la hora de encontrar trabajo. Y en mi caso yo he tenido la suerte de acceder a unos proyectos, pero también a la posibilidad de impartir formación, como sabéis Sergi, porque en el fondo no somos muchos, porque hemos optado por una solución que no está muy extendida. Y como encima da acceso a empresas grandes, pues bueno, da acceso a proyectos muy interesantes. Una cosa que quería comentar antes es el hecho de que esta plataforma en particular, Allplan quizás y Revit en algunos casos, quizás menos Archicad,
la decisión sobre la aplicación normalmente está tomada por la empresa. Es decir, yo no he elegido a Ecosim, pero tampoco la empresa en la que estoy ha elegido a Ecosim para el proyecto que estoy haciendo. Ha venido, entre comillas, decidido por el gobierno, como consecuencia de que ya utilizaba ese sistema para topografía, para grandes proyectos, etc. Entonces no ha sido una selección porque sea mejor o peor programa, sino que ya ha venido impuesto. En otro proyecto que digo, también el equipo de diseño ha elegido Revit y el proyecto viene en Revit y no hay otra manera de hacerlo. Es imposible cambiarlo todo a Ecosim o Archicad. Pues es importante saber eso, que la decisión, pues, en algunos casos es de un estudio, como es el caso de Diego, o como yo, que elegiría MicroStation para hacer mis proyectos, pero en la mayoría de los casos, sobre todo ahora que BIM, el objetivo es para proyectos cada vez mayores, cada vez más complejos, pues viene determinada por cosas externas y no solo por la calidad del programa en sí. Bueno, yo por desmarcarme un poco, no de la opinión o de la conclusión final, que es que sí, obviamente, que es bueno conocerlas, pero solo por desmarcarme y dar otro enfoque, quizá también a otro público que pueda haber, aunque tú pienses que solo vas a utilizar una herramienta y aunque al final vayas a usar una sola herramienta a lo largo de tu vida, el conocer otra herramienta va a hacer que, y esto lo digo siempre, y se lo digo siempre a mis alumnos, va a hacer que conozcas muchísimo mejor tu herramienta. Va a producirse una sinergia que va a multiplicar, es decir, el aprendizaje no va a ser sumar 1 más 1, se va a multiplicar exponencialmente. Es más, si yo, por ejemplo, tuviese que contratar a alguien para mi estudio, contrataría a alguien que sabe Archicad, en mi caso, y otra, ¿no? Antes que alguien que sepa solo Archicad, aunque sé que a lo mejor esa persona que solo conoce Archicad lo conoce en más profundidad, pero es que sé que el hecho de conocer otra plataforma va a hacer que esa persona entienda mucho mejor. Y yo siempre he dicho que estos software, una de las particularidades que tienen es que no hay que aprenderlos, hay que entenderlos. Y aprender otra plataforma te va a ayudar a entender mucho mejor por qué la tuya es así y por qué la tuya hace las cosas como las hace. Muy, muy interesante. Yo querría ahora adentrarme en un tema diferente, que es el soporte. Y aquí yo creo que hay dos sistemas. Uno es un soporte muy directo, que da un feedback tremendo y que básicamente te dice el cliente, el usuario te dice, necesito esto y tienes las necesidades. Luego hay otro que es el enfoque de las comunidades, diría que son los dos extremos, que es hay una comunidad muy fuerte y hay una comunidad que apuesta, y es el caso paradigmático, sería el de Revit, y el caso paradigmático de Allplan, que tiene un soporte de la marca muy fuerte, muy extendido, muy confiable, pero bueno, hasta donde llega y con clientes, ¿no? Luego la comunidad le sirve a todo el mundo. Entonces tienen sus pros y sus contras. El tema de suscripción está atizando más que Autodesk puede hacerlo, la suscripción es más complicada quiero decir, suscripción está casi obligando a vender por internet, ¿no? Y entonces el soporte cada vez irá a menos, eso me parece una amenaza. ¿Qué opináis de los sistemas y cómo vuestra plataforma debería interpretarlo? ¿Qué consejo le dais o sea, pros y contras y si deberían entrar en crear comunidades o los softwares que tienen comunidades deberían entrar a profesionalizarlas o darles su apoyo, es decir, acercarlas mucho más a la marca? No sé, en mi caso, por ejemplo, que lo has nombrado, sí, Allplan quizá no es tan conocido quizá tanto como Revit o como Archicad, pero en cambio cuida mucho a sus clientes. Tienes un portal específico donde ahí tienes de todo para tus clientes, bibliotecas, manuales, vídeo, canales de YouTube, acceso a foros internacionales, porque tienes todas las banderitas para poder, si estás haciendo un proyecto fuera de España, en un país, pues puedes contactar con arquitectos, usuarios del plan para colaborar con ellos. Es decir, no somos muchos a nivel global, pero estamos muy bien organizados y tenemos muy fácil acceso a lo que necesitamos nosotros, ¿no? Entonces, por eso yo creo que mantienen el modelo de licencia perpetua
con un servicio de mantenimiento anual, que es aproximadamente un 10% de lo que te cuesta la licencia perpetua, que es para toda la vida, pero con este 10% anual tienes acceso a todos estos servicios, ¿no? Yo creo que está bien. Yo satisfecho por el tamaño de empresa y clientes, ¿no? Nada, por ejemplo, Diego, David, Pedro, perdonar que no... A ver, yo en Archicad el sistema es similar del tema de la suscripción, ¿no? Archicad distingue entre suscripción y actualización. Actualización es con la acceso a final de año, es más caro y no tienes ese soporte, ¿no? Con la suscripción sí, y viene siendo aproximadamente un 10%, ¿no? de lo que es lo que cuesta la licencia. Después, con respecto al tema del soporte, bueno, a ver, el soporte técnico, por lo menos el que yo soy capaz de probar aquí en España, es excepcional a nivel humano, pero sí que es cierto que a nivel foros, yo sí que, por ejemplo, es una cosa que he envidiado del plan, ¿no? Tiene un foro de lengua en español, pues activo y me parece que, vamos, como muy sólido, ¿no? Y esto en Graphisoft te tienes que ir a Archicad, al foro inglés, para llegar a encontrar. Es muy activo, es muy potente, pero está en inglés. El foro español no tiene tanta actividad ni a mi juicio tan interesante, ¿no? O tan útil, no sé, por lo menos para mí. David o Pedro. David. Venga, pues me cuelo yo. El soporte, por decirlo también de David, lo que he comentado antes, frente a Revit, que tiene una comunidad de usuarios tremenda y donde se pueden resolver las cosas, como digo, sin Autodesk, entre comillas, o los foros de Archicad, que efectivamente, pues, sobre todo en inglés, pero están llenos de, como diría, verdaderos enamorados del programa, ya no expertos, sino defensores del programa. Y da gusto verlo. Sí, sí, es así. Digamos que Bentley en ese sentido, ya lo sabe Sergi, es más limitado. Los foros son también muy fieles y digamos que hay una serie de expertos realmente extraordinariamente expertos, pero una serie, no muchos, y solo en inglés. Existe en español, pero es muy poco dinámico. Pero porque el planteamiento es otro. Realmente, digamos que, entre comillas, quien se suscribe a Bentley compra, entre comillas, también a gente de Bentley para dar un soporte. Es como si no existiera en la red, sino simplemente existiera algo personalizado. Eso que comento yo del soporte detrás de los cursos, pues es un poco así. En España tenemos a Eduardo Cortés, verdadero, bueno, experto, profesional y una persona encantadora al cual se puede, bueno, consultar en cualquier momento cualquier cosa y da gusto. Pero realmente, pues foros en español no existen, ni comunidad de usuarios, pues esa broma que digo yo, que al final somos 3, 4, pues bueno, igual somos 10, pero tampoco muchos más en España, ¿no? Iba a comentar una curiosidad, que durante un tiempo unas cuantas semanas, estuve en el soporte de Revit para el tema de instalación. Entonces, bueno, pues al final no sabía suficiente y me retiré discretamente. Pero es un ejemplo de que es posible que cualquier persona se apunte a dar soporte de Revit con unos conocimientos básicos y diciendo que no es de Autodesk, o sea que simplemente es una ayuda. Pero es un ejemplo de lo que es el soporte de Revit. Todos podemos ayudar a todos, ¿no? Eso no lo tiene Open Buildings. Sí, en Autodesk y en Revit no sería cierto decir que no ofrecen soporte, ¿no? Lo que pasa que el soporte es, vamos, yo creo que la ayuda de Revit sigue siendo la misma ayuda que hace, con los mismos ejemplos de hace no sé cuántos años, ¿no? Y el fuerte está en la comunidad, en esos foros un poco más informales donde cualquiera te puede echar una mano. O sea, ese es su fuerte, la verdad. Sí. Perfecto. Pasemos a otro tema. O sea, son temas diferentes y este es muy diferente. Ahora vamos a hablarle a un público escéptico que tiene que entrar en BIM,
que no son precisamente proactivos, quiero decir, son proactivos en su actividad, pero no lo ven claro, están teniendo un acceso y les estáis dando una oportunidad de comprender tanto a nivel sistémico, ¿no? Aquí anímico, las sensaciones que vamos a tener, y técnicamente han sido increíbles los BIM one-on-one que se han hecho, y además ha sido muy bueno hacerlo de uno en uno, porque muchos comparan pues Revit con Archicad o Revit con Open Buildings. Creo que ha sido, y el resultado que tenemos de feedback es muy bueno. Pero hay algunos especialmente escépticos que los situamos, y con perdón, en el ámbito académico, aunque aquí tenemos perfiles académicos y profesionales, con lo cual no nos vamos a molestar, que ya sabemos lo que es. Pero ¿qué pensáis de esta afirmación de muchas escuelas, sobre todo cuando la arquitectura está integrada en las escuelas de arte, de que el software se aprende fuera de la universidad y no es importante? Bueno, no hablan de sistemas nunca. ¿Qué les aconsejaríais a las universidades? ¿Qué les diríais a ellas con respecto de esto, ¿no? Hablaba Diego de una cosa, y es que él no concibe cómo un estudio, como un arquitecto puede trabajar fuera de un entorno BIM a estas alturas, ¿no? Bueno, como cuando AutoCAD ya estaba impuesto que alguien trabajara con papel. Yo no me imagino a alguien haciendo un plano a mano. Hoy en día, sinceramente, os lo digo, que sería una cosa totalmente ridícula. Ridícula o fetichista, diría yo, porque solo tendría el valor de ese trabajo, sería un homenaje a uno mismo, ¿no? Pero, ¿qué opináis de esta concepción académica contraria a la concepción profesional, y que esto solo es, de la digitalización, es solo software? Por ejemplo, David, Pedro, Diego, perdón, Sergi y Diego. Y bueno, un interesante tema de debate, ¿no? Yo esta Y levantar batallita... ampollas, tratando de no levantar ampollas, porque estamos incluyéndolos, tratando de atraerlos, ¿no? Yo creo que por lo menos a nivel universitario, que es donde yo me desenvuelvo, está claro que nosotros tenemos que crear profesionales, y profesionales que bueno, pues necesitarán un rodaje, pero que desde el día uno tienen que estar, conforme salen a la calle, tienen que estar funcionando, ¿no? Y yo creo que esas posturas se toman más desde un punto de vista cómodo por parte del profesorado, de los planes de estudio o lo que sea, pero no son realistas. Es decir, no puede salir un alumno a la calle de ingeniería, de edificación o de arquitectura sin conocer las herramientas. O sea, las herramientas se basan en los principios básicos, ¿no? Estás estudiando construcción, pues tienes que conocer construcción, y la herramienta es lo que te posibilita, aparte de utilizarla como una herramienta docente, porque muchas de estas herramientas que son tan constructivas sirven para ello, es que va a ser tu vía de comunicación, tu vía de trabajo. O sea, yo creo que no, para mí no hay debate. Sí, para mí tampoco lo hay, es imprescindible, y entonces, bueno, pues lo mismo, hay que conocer Revit, hay que conocer otra alternativa, y hay que saber, quizás me gustaría que hubiera, digamos, un enfoque más global sobre lo que es el BIM. Es sorprendente que a veces, a mí me toca, digamos, dar las clases al final, porque, digamos, a pesar pues, bueno, es una herramienta menos conocida, con lo cual es lógico que se dé al final. Y muchas veces me sorprende que se llegue con un conocimiento profundo de las herramientas y no tan profundo de lo que es el sistema de trabajo que implica BIM, ¿no? Y luego ya otra cuestión es el hecho de la creatividad, pero eso es una cosa genérica que también sucede en el CAD. En el CAD, al final, el muro mide 25, no hay muros gordos y finos, que es lo que se hace en la fase creativa, ¿no? Entonces ahí tenemos todavía que resolver, del cara al BIM, es decir, objetos con información y tal, el tema de la creatividad. Tengo a mi compañero haciendo un modelo en Revit tremendo y dibujando todavía en las servilletas, porque necesita esa fase todavía, ¿no? Yo creo que el tema de la utilización de herramientas BIM en las escuelas técnicas yo creo que es un problema de, bueno, son normalmente universidades que son como elefantes, que cuesta muchísimo cambiar el plan de estudios, el profesorado suele ser profesor de toda la vida, que ha nacido con Autodesk
o mejor dicho, con AutoCAD, y sí, han podido hacer el cambio a Revit, pero les ha costado mucho y tiemblan al oír otras plataformas, ¿no? Con lo cual para mí es un gran error. Y yo ahora que me doy cuenta que tengo desde una perspectiva de haber pasado por diferentes plataformas, lo que decía un poco Diego, ¿no? Que sacas mucho más de todas cuando conoces lo bueno y lo malo de las otras, ¿no? Y para mí, vamos, es inconcebible que siglo XXI salgamos de la estudios de arquitectura con nociones básicas de Revit solamente, ¿no? Y cuando la construcción es eso, es construcción de muros compuestos, de estructuras compuestas y además sabiendo que estas herramientas se pueden utilizar desde fases muy tempranas del proyecto. Puedes parir un objeto 3D y aquello acabándolo convirtiendo realmente en una estructura compleja, ¿no? Pero que no es simplemente una herramienta para el final de la carrera, sino que lo puedes utilizar, yo creo que desde el primer curso de proyectos, o debería ser así para mi entender. Un problema terrible con Sergi, perdona Diego, que ahora te doy pie, porque me acaba de pisar completamente la siguiente pregunta. Muchas gracias, porque ¿desde qué año, desde qué curso? Bueno, podemos complementar lo de las universidades con cuándo se tendría que comenzar. Claro, es que es un tema... Podéis replicar, Pedro y David. Es un tema fundamental porque, a ver, claro, ahí es la capacidad de docente, ¿no? De poder adaptar esa herramienta, ¿no? al momento en el que te encuentras, ¿no? Porque uno de los problemas que tienen los programas BIM es muy curioso, ¿no? Que por un lado tú te das cuenta de que, entre comillas, y a veces sin entre comillas, han hecho del mercado a arquitectos con una experiencia en construcción increíble, pero que son como el aceite y el agua con el software, o sea, no se entienden y es muy complicado que ya se introduzcan en una plataforma BIM y sin embargo tú les ves y les tienes que convencer de que realmente serían los mejores usuarios del BIM, ¿no? Porque, ¿y qué pasa? Que por otro lado tenemos a unos estudiantes que tienen unas capacidades para introducirse en cualquier herramienta de software tremendas, pero que tienen un desconocimiento absoluto de la profesión, ¿no? Entonces, claro, ese es el recorrido que tienen los software BIM, ¿no? Y entonces lo que habrá que tratar de hacer es, o yo pienso, ¿no? Pues que modular muy bien, porque desde luego tú no puedes tampoco abrumar a un estudiante que empieza con una herramienta con la que ya estás construyendo cuando realmente no sabe construir. Y a lo mejor no ese es el problema que tiene en ese momento. Antes tiene que aprender otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá sería más pensar en eso, ¿no? En cómo modularlas, ¿no? O cómo ir, no sé, introduciéndolas, ¿no? Sí, voy a dejarlo abierto porque se ha surgido... Adelante, adelante. Yo quería puntualizar con respecto a lo que dice Diego, y es verdad, es que yo creo que estas herramientas son vehiculares, o sea, se puede explicar construcción con una herramienta de modelado BIM, se debe poder explicar construcción y se debe poder explicar construcción desde el nivel cero, es decir, al principio los muros son masas y construyes bóvedas y al final acaban siendo una fachada ventilada que pasa por delante de un forjado, o sea, que yo creo que el software está capacitado para ser vehicular en ese sentido. Y con respecto al sentido que también se dice mucho, sobre todo en las escuelas de arquitectura, ¿no? De que es que el software coarta la expresividad. Yo creo que lo que realmente coarta la expresividad es la falta de conocimiento del software. Si no supiéramos utilizar un lápiz, no podríamos explicar lo que explicamos con un lápiz, ¿no? Pues cuanto antes entre la herramienta, más libre va a ser el alumno a la hora de contar lo que quiere contar. Si el software al final es una limitación porque no tengo conocimiento, pues efectivamente está limitando al alumno. Totalmente de acuerdo. Yo creo que yo- el software es como un libro, es decir, cuanto más lees, más aprendes, más libertad tienes de poder elegir lo que realmente necesitas para desarrollar proyectos, ¿no? Y si el diseño al principio te puede coartar porque tú ya eres un genio gaudiniano que estás planteando superficies completamente alabeadas desde el primer día del curso, bueno, pues conoce las herramientas y verás que todas ellas tienen herramientas para facilitar este tipo de diseño, pero con mente abierta y sobre todo no encerrarte a la herramienta que te dan o sea, búscate la vida para conocer y leer mucho y aprender mucho y tendrás mucha más libertad para poder elegir y no solo herramientas, sino
abordar cualquier tipo de proyecto. Sí, yo vuelvo un poco, a lo mejor soy más antiguo en el concepto, pero es verdad, por ponerme en el otro lado, que lo que dice Diego, que si no se sabe construcción, a lo mejor Archicad puede atar un poquito, o a Ecosim a lo mejor que no puede hacer determinados tipos de forjados, pues también puede ser limitante, ¿no? Entonces, claro, hay que compensarlo, digamos, el uso de las herramientas con otras cosas que son muy, muy importantes. Y hay que saber en ese sentido, pues ver a ver dónde, en qué momento situar el uso de las herramientas. Digamos que un Word o un Google Docs permite escribir y no hay nada que limite a la hora de escribir, ¿no? Es una herramienta más sencilla. Pero el BIM y el BIM, que en este momento son herramientas, todas estas, un poquito antiguas, entre comillas, y cada una con sus limitaciones, pues puede ser a lo mejor un poco exagerado al principio. Quizás, no sé, para hablar de herramientas a lo mejor hay que empezar, no sé, con un SketchUp o con un Rhino, con una herramienta de puro dibujo conceptual o con una tablet y haciendo croquis. No lo sé exactamente, pero el BIM a mí en un primer año de facultad me asusta un poco. En este momento tiene más sentido. Creo que como se está planteando, quizás es demasiado tarde, pero es el momento ahora en un máster o un posgrado, ¿no? En este momento, Bueno, pronto tendrá que ser antes. es muy interesante, bueno, aquí coincide que todos somos arquitectos, hay que ver también al público de Latinoamérica o de otros países donde el arquitecto no es ingeniero y urbanista en la misma pieza, lo cual probablemente es como una barbaridad tremenda, ¿no? Hacer todo tectónicamente, ingeniería, arquitectura y urbanismo, pero claro, nosotros somos los, digamos, no somos solo artistas, sino que también nos dedicamos a la construcción. A ver, no quiero intervenir demasiado, pero aquí me gustaría meter mi propia cuña y ser el quinto en discordia. Eh, hay una cuestión que es si dejas para muy tarde el conocimiento de los sistemas, no tienes el feedback del modelo digital. Es la primera vez en la historia de la arquitectura y del ciclo de vida, ¿no? De la edificación en este caso, porque son entornos de edificación en el que interactúas con el modelo. ¿Lo puedes hacer con un SketchUp? Sí, pero entonces SketchUp, hay gente que dice que ya ha desaparecido la geometría descriptiva, ya no tiene sentido. No haya desaparecido, sino que hay una teoría, pero un abatimiento de plano no tiene ningún sentido hoy en día, porque sencillamente en 20 minutos una persona que pasa por la calle puede aprender a modelar en 3D un elemento tridimensional y averiguar dónde está el punto o la línea sobre el plano que se abate. Entonces, ¿cuál sería el debate del futuro? Que hablemos del cambio de los estudios de grado y que hablemos del graduado de arquitectura, de ingeniería de edificación, o como se llaman los estudios, del gestor de construcción, del ingeniero civil, del arquitecto edilicio, como es en Italia, pero debería surgir este debate, ¿no? En las universidades. Nosotros hemos sido la punta de lanza en nuestro máster, vosotros además estáis integrados con másters de entidades universitarias muy relevantes en España, muy relevantes en España, muy, muy clave. Entonces, ¿es el nivel de máster el adecuado? Yo dejaríamos abierto ese debate porque nosotros nos vamos a dirigir ahora al Open BIM, pero no quería dejar de poner este apunte y os dejo, si queréis, dejo abierto esta parte del debate, lo que opináis de si debería desde el principio conocerse un sistema BIM o no como parte, ¿no? No excluye conocer otro. Y A Pedro, ver, empezar tú. diría una cosa simplemente, que una cosa es la herramienta y otra el sistema BIM. O sea, lo que sí que estaría, yo creo que tiene lógica, es el sistema de trabajo BIM, es la estructura, digamos, la evolución del proyecto. Realmente eso es una cosa que yo creo que se echa de menos en todas las carreras. Es decir, bueno, es que al final no acabamos hablando de anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución. ¿Te refieres Pues al es un trabajo en poco, equipo, Pedro? ¿Te por refieres a ejemplo, sí, sí, que sí, es muy la individual el estructura, trabajo que las hacemos en las fases, escuelas y debería ser todo más eso. integrado? Si se hace eso, pues por ejemplo el trabajo colaborativo tendría tendría mucho más sentido y la herramienta tendría mucho más sentido y sería más fácil. Digamos que el muro sería, entre comillas, menos importante y lo que es el modo de trabajar en Revit,
en el plan, en Archicad, sería lo realmente, bueno, sería menor. Realmente se podría añadir cualquier herramienta. Perdonad, que me he colado. Sí. Nada, nada. No, nos quedan como 10 minutos de debate, pero adelante. Antes de seguir para el último tramo, pues nada, adelante. Yo mismo, siguiendo un poco el hilo de Pedro, totalmente de acuerdo. Es decir, quizá no tanto explicar herramientas concretas y cuántas hay y esta hace esto, pero sí conceptos bien claros. Y el concepto bien claro, el primer concepto bien claro para mí es el trabajar en equipo, es la colaboración, y por tanto ahí sí que tendríamos que entrar en enseñar a los alumnos a que un proyecto raramente lo vas a hacer tú solo, porque siempre habrá un ingeniero, habrá un calculista, habrá un topógrafo, habrá un urbanista, o habrá más gente que estará trabajando en el proyecto, ¿no? Y que por tanto, de alguna manera tú tienes que preparar un esquema mental y traducirlo en un software BIM, que son los que hoy día te permiten poder bueno, tener la base para poder trabajar en equipo, ¿no? Adelante. David. Yo creo que el trabajo colaborativo es el mayor déficit que tenemos, porque la herramienta prácticamente al alumno le das unas nociones básicas y se suelta el solo, ¿no? Pero aprender a trabajar de manera colaborativa yo creo que debería de estar en cualquier plan de estudios también de manera transversal entre las distintas asignaturas. Y por llevarle la contraria a Pedro, porque no todo van a ser alabanzas, yo creo que a día de hoy sí que los posgrados están para, sobre todo para reciclaje profesional de gente que ya lleva una experiencia en la calle y que necesita formarse en BIM, pero que el BIM desde el día 1, o sea, desde el día 1, y efectivamente, como decía Sergi, no le vas a explicar, a destripar una herramienta de modelado de pe a pa, pero sí los conceptos de la metodología, cómo esos conceptos se pueden aplicar con distintos software. Yo creo que eso es un estudiante de grado que acabara hoy o dentro de 3 años debería de salir con el BIM en su currículum. Perdón, digo, me salto de nuevo porque digamos, he sido... No, pero estaba pensando en una cosa cuando decía Sergi, que es el hecho de que a lo mejor el enfoque de la enseñanza del BIM tiene que partir de, no sé, una herramienta de gestión del CDE, pongamos, es decir, herramientas directas de colaboración y de gestión de proyectos. Y luego ya hablaremos de cómo se hacen esos proyectos con la herramienta, ¿no? Quizás eso a lo mejor, no sé, tendría más sentido. Y eso sí que sería una cosa que se podría hacer desde el principio, ¿no? Cómo trabajar en equipo y qué herramientas son adecuados gestores de ese trabajo en equipo, ¿no? Sí, era, además, David, en la UCLM, que es uno de los que vais en vanguardia y que tenéis la idea de crear probablemente una escuela de BIM, porque es un área totalmente diferente. Lo hemos comentado en algunas ocasiones de que tiene todo el sentido que el área de gestión es, bueno, como otras disciplinas dentro de un politécnico, como lo llamamos politécnico en España, que incluiría pues diversos estudios, incluyendo infraestructuras, un poco civil, todo eso. Pero Lo que sería bonito también es otro problema que ha dicho Sergi, que sería ver cómo lidian las universidades el tema de los acuerdos comerciales a los que llegasen con las distintas empresas, que eso también es otro problema que no es manco, ¿eh? Y que Sergi también lo ha comentado y que es muy importante. O sea, hay temas comerciales que son porque estás creando usuarios para un software, para una empresa. Y es que eso es así, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra parte también que... no si ellos adoptaran un enfoque de multiplataforma y todas las herramientas Bueno, disponibles, ¿no? sí, pero que sería bonito ver cómo se No, es lidia. que básicamente en España sería ilegal por el reglamento administrativo que una universidad impusiera una sola solución de software. Sí. Sería un verdadero problema. Pero se podría dar en la experiencia que hemos tenido, que yo tengo con varias universidades, hay diferentes grupos, pero dan alternativa. Pero tienen que ser muy escrupulosas en dar toda la oferta. Y eso quizá es el software es una barrera grande, porque requiere mucha articulación. Y luego requiere muchos profesores que tengan conocimiento de cada uno de los softwares para poder impartirlo o dar la opción. Es que es complicado. La última, perdonar que tenemos los últimos 5 minutos. Vamos a ver, ahora una cuestión totalmente abierta. Y en esto ya estáis acostumbrados a interactuar, os conocéis bien. ¿Por dónde va el futuro de los entornos BIM? Año 2021.
Seguramente os lo preguntaré en el año 2022 y surgirán cosas muy interesantes. Pero, ¿por dónde va el futuro de las soluciones? Algo habíais delineado, algo habíamos hablado y lo habíais hablado y estáis en contacto con las compañías y entonces tenéis una información bastante privilegiada, buena, de en qué se está trabajando ahora para dentro de 3 o 4 o 5 años. Ya sabéis que el disco duro que se prepara ahora es para dentro de 10 años, ¿no? Es un disco duro de 1 millón de teras, probablemente, no sé, habrá alguna cosa semejante. Pero, ¿qué veis en el futuro de los entornos? Y hablasteis de colaboración, y hablasteis de... quiero decir, plantearme el sueño del futuro, porque nosotros también somos entusiastas profesionales, claro. ¿Qué veis en el futuro? ¿Qué nos podéis, qué insight, qué visión nos podéis dar? Diego, por ejemplo, David, Pedro y Sel. Que cierre el debate de Sel. Bueno, pues a ver, es complicado. Vamos, a empezar de la pregunta que tiene mucha amiga. Pero, bueno, el futuro quizás sea la capacidad de integrar en el proyecto a todas las partes implicadas desde momentos muy iniciales con capacidad de participación. Eso podríamos decir que es el futuro casi presente, ¿no? Pero por lo menos Graphisoft yo pienso, sin tampoco tener un conocimiento interno de la empresa, me da la sensación de que es ahora mismo donde está poniendo toda la carne en el asador a través de Bing Cloud, de Bings, siempre enfocándose a eso, ¿no? A que todo el mundo tenga capacidad de participar en el proyecto desde las etapas más iniciales, independientemente de que tengan conocimientos o no de Archicad, ¿no? O sea, soluciones en la nube, colaborativas. Eso es, colaborativas donde todo el mundo pueda participar. En el IPD, lo que dice, integrar a todos los actores en la fase IPD, técnica. eso es, IPI y CD, y que todos puedan integrarse con aplicaciones más sencillas, dependiendo del uso que vas a hacer, o aplicaciones mucho más complejas. Bueno, abarcar todo ese abanico, ¿no? de intereses. Sí, yo coincido con Diego, yo veo nube y no como mal agüero, ¿no? De que va a llover. Veo mucha nube, veo colaboración y veo sobre todo que el BIM, por lo menos la estrategia de Autodesk que salta de la fase de proyecto e intenta abarcar todo, la preconstrucción y la construcción en obra, ¿no? Han sacado recientemente el Construction Cloud, que es un entorno de datos en el que te integras desde el principio y ya no necesitas salir desde la fase de primeros diseños, ¿no? A la fase de proyecto, a la fase de preconstrucción, a la fase de ejecución de obra. Y vamos, es una plataforma en la nube donde puede entrar el propietario sin tener conocimiento, sin tener ningún software instalado y puede ver su modelo en 3D, puede hacer sus anotaciones, rebotarlo a la... no sé, veo eso, integración y mucha nube. Yo también lo veo así. La nube, vamos, es un hecho, no es que sea un futuro, es que es un hecho. Y en el caso de Open Buildings, pues tiene que aunque trabaje con entornos de gestión de CD como ProjectWise, todavía sigue siendo un sistema local escondido. Entonces, como he dicho yo antes, el siguiente salto, el que espero y que yo creo que no está tan lejos, es que las herramientas realmente sean software as a service y todo el contenido esté directamente en la nube. No lo veo tan complicado como puede parecer, aunque se pueda pensar que se necesitan unas grandes capacidades en una tarjeta gráfica en el ordenador o un procesador. No lo creo así. En el caso de Open Buildings, pues el tema de que se puedan estructurar los ficheros por fragmentos, entre comillas, pues hace que sea una cosa que yo creo que es real. No sé si Bentley tiende a ello. Quizás sea Autodesk, sea Archicad, quizás sea el plan o una nueva plataforma, quién lo sabe, pero realmente veo que es una cosa que va a llegar dentro de relativamente poco. O sea, tú ves a los FANG, ves a Microsoft, ves a Amazon entrando, como ya están poniéndose de acuerdo a nivel en Estados Unidos, en esa reunión que tuvieron con UK y el National Institute of Building Standards, ya los ves ahí, ¿no? Yo creo que sí, porque si estaba hay que hacer Bentley, precisamente Autodesk hay también. mucho dinero detrás y entonces, pues efectivamente hay compañías a las que Los en el Big fondo One van a entrar.
el BIM técnicamente como herramienta tampoco es tan complejo. Nosotros lo vemos como una evolución, pero para empresas externas puede ser algo más sencillo técnicamente de hacer de lo que queremos. Sí, sí, yo también. Claramente mi visión era decir, al final acabaremos todos trabajando en la nube. Pero, no sé, yo ya hace muchos años que nos poníamos a eso con el fabricante, con Nemetschek, a ver cómo, trabajando incluso con la plataforma Citrix, que tú estabas trabajando en un ordenador remoto que estaba en Múnich, y un compañero de Madrid, yo en Barcelona y otros en Alemania, trabajando los tres sobre el mismo ordenador y estamos trabajando en una pantalla que era una simple terminal, ¿no? Pero claro, la cantidad de datos que genera el BIM, y no es menor, requiere de un hardware que yo me imagino que llegará. Y hoy tú estabas hablando de discos duros de miles de teras, ¿no? Pues llegará. Y la velocidad de tránsito de Internet será exponencial, seguramente. Y entonces podremos llegar a estar trabajando en tiempo real realmente en la nube, ¿no? Y yo creo que en este caso Nemetschek está trabajando, es lo que os decía antes, ¿no? Son una comunidad que está centrada básicamente en Europa, tienen los usuarios que tiene y están todos muy bien conectados, ya tiene una plataforma que es BIM Plus donde el IPD interviene, es presente desde el inicio porque podemos estar colgando modelos, archivos, documentos, PDFs, todo el mundo puede interactuar, mandarse tareas del uno al otro y solo falta que este modelo no sea una cosa que el arquitecto ha subido, sino que estamos trabajando prácticamente en tiempo real, ¿no? Me cuesta pensarlo porque los proyectos BIM pesan mucho y aunque el plan sea súper multiplataforma y súper troceado y cada uno trabaje en una porción del proyecto, pero al final el global del proyecto son datos importantes. Pero llegará, la tecnología llegará. Estoy seguro que acabaremos trabajando todos en tiempo real en la nube. Yo diría una cosa, perdonad que me cuele de nuevo, que a veces digo también, que es el hecho de por qué estamos hablando de BIM desde hace unos años si esto lleva inventado desde los años 80, con perdón de Revit, que es más reciente. Y yo digo a veces porque es que, digamos, la evolución realmente es la del hardware. Ahora podemos hacer un edificio en un portátil y antes necesitábamos una granja de ordenadores súper tremendos. Entonces la evolución ha sido realmente del hardware y ha sido tan exponencial en un momento determinado que yo también la espero en este sentido. Estamos hablando del concepto del BIM porque realmente ha evolucionado el hardware y a veces eso es una cosa de la que no se suele hablar, ¿no? E infraestructuras, porque la posibilidad, como decía Sergi, de comunicar toda esa información de un sitio a otro también es relativamente reciente. Claro, efectivamente, si no hubiera Internet en este momento no estaríamos hablando. No podemos trabajar en servidores locales de empresa porque además los sistemas serían diferentes y ahora estamos, entre comillas, con Internet obligados a compartir el modo de hacer las cosas, ¿no? Bueno, el gran debate por esta temporada volverá en la siguiente temporada con las nuevas aplicaciones, ese futuro que es posible que veamos en las novedades de que esta competición está generando estas oportunidades, todos están viendo a todos y están haciendo lo que hace una economía capitalista de consumo, que es la competencia, intentar interesar, vender, liderar el mercado. Creo que es muy interesante esta competencia que se establece y que además yo tengo mis dudas, en calidad de presentador me arrobo el derecho a poner la última duda de si habrá un único sistema en la nube que lo haga todo y tengo mis dudas de que siendo tan sistémica y con cadena de suministro tan compleja, pero dejo esta pregunta para el año que viene, dejo esta pregunta para la temporada siguiente y para otros debates de cómo se va ahora a ir a la cadena de suministro. Y estoy muy feliz de poder decir que estamos hablando ya de las cadenas de suministro, porque hasta ahora estábamos hablando de qué era esto de la colaboración. Creo que este tema está over, está acabado, y que es un gran privilegio haberlo despiezado. Tener las 4 plataformas creo que en realidad da un mensaje único, que es que esto está maduro y estamos evolucionando y vamos a por el siguiente escalón y ya está alcanzado. Entonces esperamos lo mejor de las plataformas y que vosotros nos lo expliquéis aquí de manera pormenorizada y que el mercado se decida por aquello que considere oportuno en el momento
que lo considere oportuno. Ha sido un privilegio, un honor teneros aquí, porque sois 4 referentes mundiales de estos sistemas y de otros. Por lo visto, pues no dejáis de evolucionar y de aprender. Creo que es un ejemplo también para todos de cuál es el espíritu. Os agradezco mucho esta temporada y bueno, nosotros seguimos difundiendo el BIM. Gracias a los 4 y gracias a todos los que nos están viendo por la atención. Nos veremos en la Gracias. siguiente sesión. Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós a todos. Hasta luego. Oh.